El tintineo de las copas de champán me rodeaba como un coro de pequeñas campanas. El sonido de cada una de ellas me recordaba que yo no pertenecía a ese lugar. Las lámparas de cristal proyectaban arcoíris fragmentados sobre los suelos de mármol de la finca Sinclair. Me quedé en un rincón del gran salón de baile, equilibrando una bandeja de plata que pesaba más que todo mi sueldo. Me dolían los pies con los zapatos ajustados que me había proporcionado la empresa de catering, y el vestido negro me quedaba una talla pequeña, clavándose en las costillas con cada respiración. Aquí era invisible. Eso es lo que me decía a mí misma mientras me abría paso entre grupos de personas que llevaban más dinero en sus muñecas del que yo había visto en un año. El aire olía a perfumes caros, whisky añejo y algo más. Poder, tal vez del tipo que me erizaba el vello de la nuca. Más champán. Una mujer con diamantes colgando de las orejas me hizo un gesto con los dedos sin siquiera mirarme. Por supuesto, señora. Forcé una sonrisa y le rellené la copa, con las manos firmes a pesar del cansancio que me invadía. Llevaba 6 horas de pie y la noche estaba lejos de terminar. Era mi tercer trabajo de catering de la semana. Entre mi trabajo diurno en la cafetería y estos eventos nocturnos, apenas dormía. Pero el alquiler no se paga solo y las facturas médicas de mi madre se acumulaban. Así que sonreí, serví y desaparecí en segundo plano. Entonces lo sentí. Un cambio en el aire, como si la temperatura hubiera bajado 10 de Ketigander. Las conversaciones a mi alrededor no se detuvieron exactamente, pero cambiaron. Se volvieron más silenciosas y cautelosas. Miré hacia la entrada principal y los vi. 3 hombres con trajes negros perfectamente entallados, moviéndose entre la multitud como tiburones en el agua. La gente se apartaba para dejarlos pasar sin que se lo pidieran. Pero fue el hombre del centro el que me dejó sin aliento. Era alto, tan alto que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para verle bien la cara. Tenía el pelo oscuro, peinado con una precisión informal que gritaba dinero. Su traje era negro y caro, y eso lo podía ver desde el otro lado de la sala. Le quedaba como si lo hubieran cosido a su cuerpo, pero no fue la ropa lo que me revolvió el estómago. Fue su forma de moverse, depredadora y controlada. Era dueño de cada centímetro del espacio que ocupaba, y todos lo miraban con un miedo y un respeto apenas disimulados. Aparté la mirada rápidamente y me concentré en mi bandeja. No era asunto mío, no era mi gente. Solo tenía que aguantar las 2 horas siguientes, cobrar mi sueldo e irme a casa. Cuidado, me susurró otra camarera al pasar a mi lado. Es Dante Moretti. No reconocí el nombre, pero pude percibir la advertencia en su voz. Mantuve la cabeza gacha, moviéndome por el borde de la sala, rellenando copas y recogiendo platos vacíos. Pero podía sentir que me observaban. Quizás él, me dije a mí misma, tratando de convencerme de que estaba siendo paranoica. ¿Por qué alguien así se fijaría en alguien como yo? Estaba alejándome de un grupo de comensales que reían cuando ocurrió. Mi tacón se enganchó en el borde de una alfombra ornamentada. Tropecé y la bandeja se inclinó. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía como una copa llena de vino tinto describía un arco en el aire, dando vueltas en una espiral perfecta. Aterrizó con un chapoteo que pareció resonar en el repentino silencio, salpicando la parte delantera de una chaqueta de traje impecablemente blanca. Mi corazón se detuvo. Al levantar la vista me encontré con unos ojos tan oscuros que parecían negros a la luz de la lámpara de araña. Eran fríos, evaluadores y peligrosos. Dante Moretti me miraba fijamente, con vino tinto goteando de la solapa de lo que probablemente era un traje de 4000 libras. Su expresión no cambió, no mostró ira ni sorpresa. Simplemente no mostró nada, lo que de alguna manera era peor. Lo siento mucho, balbuceé, cogiendo servilletas de mi bandeja con manos temblorosas. Lo siento muchísimo. No lo vi, no estaba mirando. Me acerqué a él para secar el vino y uno de sus acompañantes, un hombre con complexión de muro de ladrillos, se adelantó como para interceptarme. Pero Dante levantó una mano en un gesto apenas perceptible y el hombre se detuvo al instante. No pasa nada, dijo Dante, con voz baja y suave, pero con un tono que me puso la piel de gallina. No, sí que pasa. Estaba balbuceando
con la cara ardiendo de humillación. Todo el mundo me miraba. Todo el mundo. Pagaré la limpieza. Yo... ¿Tú qué? Arqueó ligeramente las cejas. ¿Tienes idea de lo que cuesta este traje? La pregunta no era precisamente cruel. Era simplemente objetiva, lo que la hacía aún peor. Lo compensaré, dije desesperadamente. Haré lo que sea necesario. Lo siento mucho. Me estudió durante un largo momento y me sentí como un insecto bajo un microscopio. Entonces, sus labios esbozaron una sonrisa. ¿Trabajas para Sinclair Catering? Sí, esta noche. Quiero decir, me han contratado para trabajar esta noche. Seguía sosteniendo las servilletas inútilmente. Por favor, dije, necesito este trabajo. No puedo permitirme perderlo. Algo brilló en sus ojos oscuros. ¿Interés? ¿Diversión? No sabría decirlo. ¿Cómo te llamas? Emma. Emma Chen. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera evitar darle a este hombre cualquier información sobre mí. Me quitó las servilletas de las manos temblorosas y se las dio al hombre que estaba junto a la pared. Tienes razón. No puedes permitirte perder tu trabajo, pero tampoco puedes permitirte reemplazar mi traje. Se me encogió el pecho. Ya estaba. Iba a hacer que me despidieran, o tal vez incluso a demandarme. Imaginé el rostro pálido y débil de mi madre, conectada a máquinas que ya me costaba mucho pagar. Sin embargo, él continuó y yo contuve la respiración. Los accidentes ocurren. Parpadeé. ¿Qué? Ya me has oído. Se ajustó los gemelos. Me di cuenta estúpidamente de que eran de platino, y la chaqueta manchada de vino no parecía molestarle en absoluto. Considérate afortunada de que esta noche esté de buen humor. El alivio me invadió tan rápidamente que me sentí mareada. Gracias, muchas gracias. Realmente no era mi intención, pero tal vez... Me interrumpió bajando la voz. Deberías mirar por dónde vas. Estos eventos no son parques infantiles para niñas torpes. La condescendencia en su tono me golpeó como un balde de agua fría. Niñas torpes. Había pasado toda la noche siendo invisible, siendo ignorada y tratada como un mueble por personas que no podrían sobrevivir un día en mi lugar. Y aquí estaba este hombre, este extraño con su traje caro, mirándome como si fuera una niña jugando a disfrazarse. Algo dentro de mí se rompió. No soy torpe, dije, con una voz más aguda de lo que pretendía. Llevo 6 horas de pie, sirviendo a gente que ni siquiera me ve como un ser humano. Si tú y tus amigos no ocuparais la mitad de la acera, quizá no tendría que esquivarlos. El silencio que se produjo fue absoluto. El hombre de la pared de ladrillos movió la mano dentro de su chaqueta. Otro de los compañeros de Dante se acercó. Se limitó a mirarme con una expresión que no pude descifrar. «¿Perdón?», dijo con una voz peligrosamente suave. Debería haberme detenido, haberme disculpado de nuevo, haber cedido y haber recordado mi lugar. Pero 3 años de invisibilidad, agotamiento y frustración se habían acumulado dentro de mí como el vapor en una tetera. Actúas como si te hubiera arruinado la vida por una mancha de vino. Continué apretando los puños. Solo es un traje. Probablemente tengas 50 más en casa. Mientras tanto, voy a tener que saltarme comidas esta semana para asegurarme de no perder este trabajo por tu culpa. Me di cuenta, pero ya era demasiado tarde. ¿Un malcriado qué? Dante dio un paso más hacia mí y de repente la habitación pareció hacerse más pequeña. Olía a sándalo y a algo más oscuro y peligroso. Por favor, termina tu pensamiento. Mi instinto de supervivencia me gritaba que me callara, que huyera, que hiciera cualquier cosa menos seguir hablando. Pero mi boca se había desconectado de mi cerebro. Ahí estaba yo, siendo menospreciada por un ricachón mimado que probablemente nunca había trabajado un solo día en su vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Uno de sus hombres murmuró algo en italiano que sonó como una plegaria o una maldición. Pero la expresión de Dante no cambió. Simplemente me estudió con esos ojos oscuros e insondables, como si intentara resolver un rompecabezas. Luego sonrió. Era una sonrisa terrible. Solo dientes y nada de calidez. «Mimada», repitió, saboreando la palabra. «Eso es refrescante».
La mayoría de la gente es más cuidadosa con sus palabras cuando está conmigo. Quizás la mayoría de la gente no tiene nada que perder, respondí, aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Oh, Emma Chen, dijo mi nombre como si lo estuviera memorizando. Todo el mundo tiene algo que perder. Antes de que pudiera responder, la voz de una mujer cortó la tensión como un cuchillo. Dante, cariño, dijo una despampanante rubia con un vestido que probablemente costaba más que mi coche, deslizándose hacia nosotros con una amplia sonrisa depredadora. Enganchó su brazo al de Dante, aparentemente ajena a la mancha de vino. Te he estado buscando por todas partes, ronroneó. Luego sus ojos se deslizaron hacia mí, fríos y calculadores. ¿Hay algún problema con la ayuda? La forma en que dijo ayuda me hizo apretar los dientes. No hay ningún problema, respondió Dante con suavidad, desviando su atención de mí como si hubiera dejado de existir. Solo un pequeño derrame. Nada que no se pueda limpiar. Nada que no se pueda limpiar. Como si yo fuera la mancha. La rubia se rió con un sonido como de cristales rompiéndose. Bueno, ven, el senador Morrison quiere hablar contigo sobre esa promoción inmobiliaria. Mientras se lo llevaba, Dante me miró por última vez. Su expresión era indescifrable, pero había algo en sus dos ojos que me heló la sangre. Tenga más cuidado, señorita Chen, dijo en voz baja. La próxima persona a la que llame malcriada podría no ser tan indulgente. Luego se fue, engullido por la multitud de trajes caros y vestidos de diseñador. Me quedé sola con mi bandeja vacía y el corazón acelerado. Debería haberme sentido aliviada. El encuentro había terminado. Había conservado mi trabajo. Probablemente no volvería a verlo nunca más. Pero, mientras recogía las servilletas manchadas de vino del suelo, mis manos temblaban por otra razón. La forma en que Dante Moretti me había mirado en esos últimos segundos no era de enfado, era de interés, y algo me decía que eso era infinitamente más peligroso. Esa noche no dormí, no dejaba de repasar nuestro encuentro en mi mente y me avergonzaba cada palabra que había dicho. ¿En qué estaba pensando al llamar mimado a un hombre así? Tenía el tipo de presencia que hacía que las habitaciones se quedaran en silencio. El gerente del catering no había mencionado el incidente, lo que debería haber sido un alivio, pero en cambio me puso más ansiosa. Cuando sonó mi despertador a las 5:30 de la mañana, me había convencido a mí misma de que estaba siendo paranoica. Se había acabado. Nunca volvería a ver a Dante Moretti, y él ya se había olvidado de la torpe camarera que le había estropeado el traje. Me arrastré durante mi turno de mañana en Rosie's Diner, sirviendo café y tortitas a los primeros clientes. Me dolían los pies por la noche anterior y sentía los ojos como si me los hubieran frotado con papel de lija. Pero sonreí a los clientes habituales, rellené las tazas sin que me lo pidieran y fingí que todo iba bien. Eran casi las 2 de la tarde cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto. Probablemente era una llamada spam sobre la garantía ampliada de mi coche, pero algo me hizo deslizar el dedo para aceptarla. ¿Es Emma Chen? Una voz femenina, profesional y seca. Sí. ¿Quién llama? Soy Rebecca Sterling, del bufete de abogados Sterling and Associates. Llamo en nombre de nuestro cliente, el señor Dante Moretti. Se me heló la sangre. ¿Qué? El señor Moretti querría concertar una reunión con usted hoy, si es posible. Podemos enviarle un coche a su ubicación a las 4 de la tarde. ¿Una reunión sobre qué? Mi voz sonó más aguda de lo normal. Mire, ya me he disculpado por el traje. He dicho que lo pagaré. No se trata del traje, señorita Chen. El tono de Rebecca era perfectamente neutro. El señor Moretti tiene una propuesta de negocios para usted. Los detalles se discutirán en persona. No lo entiendo. ¿Qué tipo de negocio podría tener alguien como él con alguien como yo? Lamentablemente, no puedo compartir esa información por teléfono. ¿Aceptará la reunión? Todos mis instintos me gritaban que dijera que no, que colgara, bloqueara el número y fingiera que esa llamada nunca había ocurrido. Pero no podía ignorar una propuesta de negocios de un hombre que claramente tenía dinero cuando yo me ahogaba en facturas médicas y apenas podía pagar el alquiler. ¿Y si digo que no? Pregunté en voz baja. Hubo una pausa. Cuando Rebecca volvió a hablar,
Su voz era más suave y casi comprensiva. Entonces tengo instrucciones de informarle de que el señor Moretti se sentirá muy decepcionado. El señor Moretti no maneja bien las decepciones. No era una amenaza, no exactamente, pero la implicación era clara. Cerré los ojos y pensé en mi madre conectada a máquinas en la residencia. Pensé en la notificación de desahucio que había metido en mi cajón ayer y en la imposible elección entre comer y pagar las facturas. De acuerdo, dije. A las 4 p.m., ¿dónde? El coche te recogerá en la cafetería Rosie's. Prepárate. Colgó antes de que pudiera hacerle más preguntas. Me quedé mirando mi teléfono, con mi reflejo fantasmal visible en la pantalla oscura. ¿Qué acababa de aceptar? El coche que llegó a las 4 p.m. no era lo que esperaba. Era un elegante Mercedes negro con cristales tintados, tan oscuros que no podía ver el interior. El tipo de vehículo que cuesta más que la casa de la mayoría de la gente. Un conductor vestido con un elegante traje negro salió y abrió la puerta trasera sin decir una palabra. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol, a pesar de que el día estaba nublado. Dudé en la acera, apretando mi gastado bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Señorita Chen, su voz era educada pero firme. El señor Moretti la está esperando. Al oír ese nombre, tomé una decisión. Me subí al asiento trasero y la puerta se cerró con fuerza detrás de mí, recordándome a la puerta de una cámara acorazada. El interior olía a cuero y a algo caro. Colonia, tal vez. Los asientos eran increíblemente suaves y había una mampara entre nosotros. Mientras nos alejábamos del restaurante, vi cómo las calles familiares de mi barrio desaparecían a través de las ventanas tintadas, sustituidas por edificios cada vez más lujosos. Condujimos durante 20 minutos en dirección al distrito financiero, donde las torres de cristal perforan el cielo como fragmentos de hielo. Finalmente, entramos en un aparcamiento subterráneo debajo de uno de los edificios más altos, pasando por puertas de seguridad que requerían tarjetas de acceso y reconocimiento facial. El conductor abrió mi puerta y salí al hormigón pulido que brillaba bajo las luces fluorescentes. Señaló un ascensor privado con puertas de latón. Planta ático, dijo. Les esperan. El trayecto en ascensor fue silencioso, salvo por la suave música clásica que sonaba en altavoces ocultos. Observé cómo subían los números, 10, 20, 30, 40. Luego se detuvieron en PH. Las puertas se abrieron con un susurro. Entré en un vestíbulo que parecía sacado de una revista de arquitectura. Las ventanas del techo abuhardillado daban a toda la ciudad. El sol de la tarde lo pintaba todo de oro. Los suelos eran de madera oscura y los muebles eran minimalistas, pero caros. En las paredes colgaban obras de arte moderno, originales. Estaba segura, no reproducciones. De pie junto a las ventanas, con las manos en los bolsillos, estaba Dante Moretti. Se había cambiado el traje manchado de vino de la noche anterior por otro igualmente caro, de color gris carbón. Tenía el pelo oscuro ligeramente revuelto, como si se lo hubiera pasado con las manos hacía poco. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos negros encontraron los míos inmediatamente. Emma Chen. Lo dijo como una afirmación, no como una pregunta. Gracias por venir. ¿Tenía otra opción? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Una esquina de su boca se levantó. Siempre hay una opción, dijo. Tú elegiste la tuya. Me quedé de pie cerca del ascensor, con los dedos buscando la correa de mi bolso. Tu abogado dijo que tenías una propuesta de negocios. ¿Qué podrías querer de mí? Sé directo. Te lo agradezco. Se alejó de las ventanas, con pasos deliberados y mesurados. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? ¿Agua? ¿Vino? Sus ojos brillaron con humor negro. Prometo no llevarlo puesto esta vez. Estoy bien. Solo quiero saber por qué estoy aquí. Me estudió durante un largo momento y luego señaló un elegante sofá de cuero. Siéntese, por favor. No era realmente una petición. Me senté en el borde del sofá con la espalda recta, lista para salir corriendo si fuera necesario. Dante se sentó en la silla frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las motas doradas de sus ojos oscuros y la sombra de la barba incipiente en su mandíbula. Déjame contarte una historia, comenzó con voz baja y suave.
Sobre un hombre que construyó un imperio desde la nada, que se abrió camino desde las calles, que hizo tratos con demonios para proteger lo que era suyo. Este hombre tiene enemigos, enemigos poderosos, a quienes nada les gustaría más que verlo caer. Tragué saliva. ¿Por qué me cuentas esto? Porque el contexto importa, Emma. Este hombre necesita algo que el dinero no puede comprar. Necesita legitimidad y respetabilidad, del tipo que proviene de las conexiones y apariencias adecuadas. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Necesita una esposa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como humo. Me reí. No pude evitarlo. Fue un sonido breve, incrédulo. No lo dices en serio. Siempre hablo en serio. Entonces estás loco. Empecé a levantarme. Me voy. Siéntate. No alzó la voz, pero la autoridad que había en ella me paralizó. No he terminado. No necesito oír nada más. No sé qué clase de broma es esta. Tu madre está en la residencia St. Catharines. Me interrumpió y se me heló la sangre. Cáncer de pulmón en fase 4. El tratamiento es experimental y no lo cubre el seguro. Tus facturas actuales ascienden a $237,000 y siguen aumentando. Tienes 3 trabajos: en la cafetería, en el catering y en una tienda de conveniencia los fines de semana. Llevas 2 meses de retraso en el pago del alquiler. Tienes 13,20 libras en tu cuenta corriente. Sentí un escalofrío de horror recorriendo mi espina dorsal. ¿Cómo esperas que me ocupe de saber estas cosas? Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y el movimiento lo acercó más. Demasiado cerca, especialmente cuando alguien interesante se cruza en mi camino. Interesante. Me atraganté. Te derramé vino encima y te llamé malcriado. Eso no es interesante. Es simplemente estúpido. Pero es sincero. ¿Sabes lo raro que es eso en mi mundo? Todo el mundo quiere algo. Todo el mundo tiene un interés. Pero tú, inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un cuadro en un museo. Me miraste como si fuera otro niño rico y malcriado. Sin miedo, sin cálculo, solo con ira. ¿De eso se trata? ¿Tu ego no pudo soportar que te llamaran la atención? Mi ego está perfectamente intacto. Esa sonrisa peligrosa volvió a aparecer. Se trata de una oportunidad para los dos. Negué con la cabeza, tratando de procesar lo que estaba pasando. ¿Quieres que me case contigo, un completo desconocido, solo porque fui grosero contigo en una fiesta? Quiero que te cases conmigo porque necesito una esposa que parezca genuina y tenga una historia interesante. La hija de inmigrantes que se mata a trabajar para salvar a su madre. Es perfecto. A la prensa le encantará. Mis socios lo verán como que me estoy asentando y volviendo más estable. ¿Y qué obtendré yo de este acuerdo? Pagaré todas las facturas médicas de tu madre, incluido el coste del tratamiento experimental y los mejores médicos. Tendrá una habitación privada y todo lo que necesite. También tendrá un ático en la ciudad y un sueldo de 50,000 libras al mes mientras dure nuestro acuerdo. Cuando nos divorciemos, tras un periodo adecuado, recibirá una indemnización de $5 millones. Las cifras me mareaban. Esa cantidad de dinero lo cambiaría todo. Mi madre podría vivir. Yo podría respirar. Podría dormir sin pesadillas sobre desahucios y cobradores de deudas. Esto es una locura, susurré. Son negocios. ¿Por qué yo? Podrías tener a cualquiera, alguien de tu mundo, alguien que sepa cómo hacerlo. Precisamente por eso no ellos. Se levantó y se dirigió a un carrito de bar, sirviéndose 2 dedos de líquido ámbar. Cualquiera de mi mundo vendría con bagaje, expectativas y alianzas familiares que no necesito. Tú estás limpia, eres sencilla. Y después de anoche, sé que no me aburrirás. Anoche te llamé matón, dije, recordando el momento. Cuando te fuiste con esa rubia, me oí decirlo a otro camarero. Se detuvo, con el vaso a medio camino de sus labios, y luego se rió. Una risa auténtica, oscura y profunda. ¿Has oído eso? Yo no he oído esa parte. No es inexacto. Entonces, ¿lo eres? No pude decirlo. No pude expresar lo que sospechaba. Cuidado, Emma. Dio un sorbo a su bebida.
Hay cosas que es mejor no decir. Me temblaban las manos, las junté en mi regazo. ¿Qué implicaría realmente este matrimonio? Apariciones públicas, eventos benéficos y cenas con mis contactos de negocios. Vivirías aquí, en este ático. Tendríamos que mostrarnos cariñosos en público, pero en privado podrías vivir tu vida como quisieras. Dormitorios separados. No habría más expectativas que la actuación. ¿Durante cuánto tiempo? 2 años, lo suficiente para cumplir su propósito. Luego nos separaríamos de forma amistosa. Tú obtendrías tu dinero, tu madre recibiría su tratamiento y ambos seguiríamos con nuestras vidas. Miré a mi alrededor, al arte que había en el ático, que valía más que mi vida. Las vistas me hacían sentir como si estuviera flotando sobre la ciudad. Este era el hombre que tenía mi futuro en sus manos, como si no fuera nada. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta las 9:00 de la mañana de mañana. Después, la oferta caducará y podrás volver a tus $17 y tus deudas. Dejó su copa con un suave clic. El coche te llevará a casa. Piénsalo bien, Emma. Oportunidades como esta no se presentan 2 veces. Me puse de pie con las piernas temblorosas y caminé hacia el ascensor. Cuando se abrieron las puertas, entré y me volví. Dante me observaba, recortado contra las ventanas y con el aspecto de un rey que inspecciona su reino. ¿Y si digo que no? Pregunté. Su expresión no cambió. Entonces me decepcionaré, y como ya te he dicho, no soporto bien las decepciones. Las puertas se cerraron, dejándome sola con mi reflejo y la imposible elección que tenía ante mí. No fui directamente a casa. En lugar de eso, le pedí al conductor que me dejara en St. Catharines. Necesitaba verla. Necesitaba volver a la realidad antes de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Mi madre estaba dormida cuando entré en su habitación. Las máquinas emitían un suave pitido, controlando sus signos vitales. Parecía tan pequeña en la cama del hospital. Su piel era fina como el papel y su respiración era superficial. El cáncer estaba ganando. Las dos lo sabíamos. El tratamiento experimental era una apuesta arriesgada, pero era nuestra única esperanza. Por desgracia, no podía permitírmelo. Me senté en la silla junto a su cama y le cogí la mano. Estaba fría y frágil, como los huesos de un pájaro. «Hola, mamá», susurré. Abrió los ojos y sonrió. Era la misma sonrisa cálida que me había dedicado toda mi vida, incluso cuando todo se desmoronaba, incluso cuando papá se marchó, incluso cuando las facturas se acumulaban, incluso ahora, cuando se está muriendo. Emma, cariño, no tenías por qué venir. Deberías estar descansando. Quería verte. Me apretó la mano con las pocas fuerzas que le quedaban. Pareces preocupada. ¿Qué pasa? Todo. Quería contarle que un hombre peligroso me acababa de ofrecer millones de dólares por ser su esposa. Derramé vino sobre un jefe de la mafia y ahora mi vida se está descontrolando. Estoy aterrorizada, pero también tentada y no sé qué hacer. Solo estoy cansada, le dije en su lugar. He tenido mucho trabajo. Trabajas demasiado, cariño. Tienes que cuidarte. Estoy bien, mamá. Solo desearía poder hacer más por ti. Sus ojos brillaron. Lo haces todo. Siempre lo has hecho. Estoy muy orgullosa de ti, Emma. Muy orgullosa. Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Apoyé la cabeza en el borde de su cama, le cogí la mano y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. Ella me acarició el pelo con la mano libre y tarareó la nana que solía cantarme cuando era pequeña. Era la misma que su madre le había cantado a ella en mandarín, transmitida de generación en generación. Sea lo que sea a lo que te enfrentes, murmuró. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes una columna vertebral de acero, igual que tu abuela. Tomarás la decisión correcta. Pero, ¿cuál era la decisión correcta? ¿Aceptar la oferta de Dante? ¿Salvar la vida de mi madre y venderme a un hombre peligroso? ¿O rechazarla y verla morir? Sabiendo que podría haberla salvado, esperé a que las enfermeras terminaran su ronda nocturna. Luego besé la frente de mi madre y le prometí que volvería al día siguiente. El aire nocturno me helaba la cara mientras caminaba las 6 manzanas que me separaban de mi apartamento.
No podía permitirme otro taxi y el autobús ya no funcionaba a esas horas. Las calles estaban casi vacías, solo había unos pocos vagabundos acurrucados en los portales y algún que otro coche que pasaba. Subí los 3 tramos de escaleras hasta mi apartamento estudio y abrí la puerta. El espacio era minúsculo, apenas había sitio para una cama, una pequeña cocina y un cuarto de baño. Pero era mío, o al menos lo había sido, antes de que me atrasara en el pago del alquiler. Me dejé caer sobre la cama sin cambiarme de ropa y me quedé mirando el techo manchado de humedad. 50,000 libras al mes, 100 millones de libras de indemnización. El tratamiento de mi madre había sido pagado en su totalidad. 2 años de mi vida fingiendo estar con un hombre que me aterrorizaba. Cogí mi teléfono y busqué en Google a Dante Moretti. Los resultados me dejaron helada. Era el director ejecutivo de Moretti Enterprises y un magnate inmobiliario con presuntos vínculos con el crimen organizado. Estaba siendo investigado por blanqueo de dinero y se sospechaba que era el jefe de la familia mafiosa Moretti. Había fotos. Había fotos de Dante en galas benéficas, cortando cintas en inauguraciones de edificios y estrechando la mano a políticos. Siempre estaba rodeado de hombres corpulentos con traje y siempre tenía la misma expresión controlada. También había fotos de él con mujeres guapas colgadas de su brazo como si fueran accesorios. La rubia de la noche anterior fue identificada como la socialité Victoria Sterling. Estaba tan fuera de mi elemento que ni siquiera podía ver la superficie. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Ya sabía quién era. El mensaje era sencillo. 9 M. No llegues tarde. Tiré el teléfono sobre la cama y me presioné los ojos con las palmas de las manos. Sé fuerte, me había dicho mi madre. Tenía hasta la mañana siguiente para decidir si era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a Dante Moretti. No dormí. A las 8:45 a.m. me encontraba frente a la reluciente torre que albergaba Moretti Enterprises con mi único vestido decente. Un sencillo vestido azul marino que había comprado años atrás para entrevistas de trabajo. Me había recogido el pelo en un moño pulcro y había cubierto las ojeras con corrector de la farmacia. Parecía que fuera a mi propia ejecución. El mismo conductor de ayer me esperaba junto al Mercedes negro. Abrió la puerta sin decir nada y me deslicé dentro. Esta vez me fijé en detalles que antes se me habían escapado. El coche estaba blindado. Me di cuenta por el peso de la puerta y el grosor del cristal. Había una pistola en una funda debajo del asiento del conductor. Otro SUV negro nos seguía, visible en el espejo lateral. No se trataba solo de riqueza, se trataba de protección, poder y peligro. Aparcamos en el mismo aparcamiento subterráneo, pero esta vez el conductor me acompañó a un ascensor diferente. Para abrirlo, era necesario introducir una tarjeta y escanear la huella dactilar. Las puertas eran de acero macizo. Piso 40, dijo. La oficina privada del señor Moretti. El ascensor subió suavemente y con cada piso que pasaba, mi estómago se revolvió. Cuando se abrieron las puertas, entré en una zona de recepción con unas vistas impresionantes, donde una mujer de aspecto severo, de unos 50 años, estaba sentada como un perro guardián en un escritorio. Señorita Chen, dijo sin levantar la vista, el señor Moretti la espera al otro lado de esas puertas. Caminé por el suelo de mármol, con mis tacones haciendo demasiado ruido, y empujé las pesadas puertas de madera. La oficina de Dante era enorme, con muebles de madera oscura y cuero, y ventanas que mostraban todo el horizonte de la ciudad. Estaba de pie detrás de su escritorio, hablando por teléfono en un italiano rápido. Cuando me vio, levantó un dedo y terminó su conversación. Se capiscoco. Colgó y se guardó el teléfono en el bolsillo, luego me miró con sus ojos oscuros y evaluadores. ¿Has venido? He venido. ¿Has tomado una decisión? Caminé hacia el centro de la habitación, agarrando mi bolso con ambas manos. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que saliera mientras aún pudiera. Pero entonces pensé en la sonrisa de mi madre, en su mano débil entre las mías y en la canción de cuna que solía tararear. Pensé en las 17 libras, en los avisos de desahucio y en una vida de dificultades.
Pensé en lo que habría hecho mi abuela, pragmática, feroz y dispuesta a sacrificarse por su familia. Tengo condiciones, me oí decir. Dante arqueó ligeramente las cejas. ¿Ah, sí? Sí, levanté la barbilla y le miré a los ojos, aunque me temblaban las rodillas. Mi madre debe recibir el tratamiento inmediatamente. Quiero que lo pongan por escrito antes de firmar nada. También quiero poder visitarla siempre que lo necesite. Sin restricciones. Hecho. Seguiré trabajando en la cafetería. No voy a quedarme sentada jugando a ser ama de casa. Apretó la mandíbula. Por supuesto que no. Mi mujer no sirve tortitas. Entonces supongo que no tienes mujer. Me giré hacia la puerta. Espera. La palabra resonó como un latigazo. Me detuve, pero no me giré. Le oí moverse. Sentí que se acercaba hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para volver a oler el aroma a sándalo. ¿Por qué es tan importante la cafetería? Porque es mía. Es lo único real en mi vida que he elegido. Si voy a venderme a ti durante 2 años, conservaré esa parte de mí misma. Silencio. Entonces, 3 días a la semana, solo turnos de mañana. Deja los otros trabajos. Me volví para mirarlo. Estábamos demasiado cerca. Podía ver la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda y la oscuridad de sus ojos. Bien. ¿Algo más? Quiero mi propia cuenta bancaria, no conjunta ni controlada por ti. Quiero mi propio dinero. Tendrás una asignación. No, dije, acercándome, sorprendiéndome incluso a mí misma. No voy a depender de que me des dinero en efectivo como a una niña. Quiero mi propia cuenta. Quiero que mi sueldo se ingrese allí, bajo mi control. Algo brilló en sus ojos. ¿Respeto? ¿Sorpresa? Muy bien. Sacó su teléfono y escribió algo rápidamente. Mis abogados tendrán los contratos listos esta tarde. Los revisaremos juntos. ¿Hay algo más? Debería haber dicho que no. Debería haberme detenido mientras iba ganando, pero no pude evitarlo. ¿Cuál es la verdadera razón por la que haces esto? Y no me digas que es por legitimidad o por negocios. Un hombre como tú no necesita casarse para eso. Dante se quedó callado durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y se acercó a la ventana, metiendo las manos en los bolsillos. Mi padre construyó un imperio, dijo finalmente, pero lo construyó con sangre y sombras. Cuando murió, me dejó una elección. Podía continuar su trabajo o dejar que todo lo que había sacrificado se desmoronara. Yo elegí continuar. Pero los tiempos están cambiando. Las viejas costumbres ya no funcionan. Si quiero expandirme y entrar en negocios legítimos, necesito parecer digno de confianza y domesticado, así que solo soy una fachada. Tú eres un activo estratégico. Me miró de reojo, y, si soy sincero, tengo curiosidad por saber qué pasa cuando alguien finalmente dice que no. ¿Qué pasa cuando alguien finalmente me dice que no a mí? Eres la primera persona en mucho tiempo que me ve como un simple hombre. No como un rey ni como un monstruo, solo como un hombre irritante. La sinceridad de su voz me sorprendió. Eres irritante, dije. Él sonrió. Esta vez fue una sonrisa auténtica, no esa sonrisa peligrosa. Entonces nos llevaremos perfectamente. ¿Tenemos un trato, Emma Chen? Pensé en mi madre, pensé en la vida que podría darle y en el futuro que este dinero podría comprar. Pensé en espinas de acero y decisiones imposibles. Sí, susurré, tenemos un trato. Dante cruzó la habitación en 3 zancadas y me tendió la mano. Bienvenida a la familia, futura señora Moretti, dijo. Le estreché la mano, sintiendo sus dedos cálidos y fuertes alrededor de los míos, y me pregunté a qué acababa de comprometerme. ¿Con qué monstruo había hecho un trato? ¿Y por qué, cuando me sonrió, sentí algo más que miedo revoloteando en mi pecho? Los contratos llegaron a las 3 de la tarde, entregados por 2 abogados con trajes grises a juego, que colocaron los documentos sobre la mesa de reuniones de Dante como si fueran planes de batalla. Me senté frente a ellos, tratando de leer la jerga legal, que bien podría haber estado escrita en griego antiguo. Esta sección describe los acuerdos financieros, explicó uno de los abogados, señalando una página repleta de números. $50,000 al mes, depositados el primer día de cada mes en una cuenta a su nombre.
El depósito inicial de $100,000 se realizará hoy como bonificación por la firma. $100,000. Más dinero del que había visto en mi vida. El segundo abogado pasó entonces a otra sección. La provisión médica. Todos los gastos relacionados con el cuidado de su madre, incluidos los tratamientos experimentales, los honorarios de los especialistas, los medicamentos y los costes de las instalaciones, serán cubiertos por el fondo médico privado del señor Moretti. No hay límites ni restricciones. Miré a Dante, que estaba sentado a la cabecera de la mesa y me observaba con su expresión indescifrable. ¿Realmente vas a hacerlo? Yo cumplo mis acuerdos, dijo simplemente. ¿Y el acuerdo de divorcio? $5 millones, pagados en su totalidad en un plazo de 30 días a partir de la finalización del divorcio. También puedes quedarte con todos los bienes adquiridos durante el matrimonio que estén a tu nombre, incluido el apartamento que te proporcionaremos. Me daba vueltas la cabeza. Esto estaba sucediendo de verdad. También hay una cláusula, dijo el primer abogado, con tono cauteloso. En cuanto a la discreción, usted se compromete a no hablar de los asuntos comerciales del señor Moretti con nadie durante el matrimonio ni después de él, ni con la familia, ni con los amigos. Todo lo que vea o escuche será confidencial. ¿Y si veo algo ilegal? La sala se quedó en silencio. Dante se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. No lo verá, dijo. Mantengo separados mis negocios y mi vida personal. Pero si me preguntas si se espera que mientas a la policía o cometas delitos, la respuesta es no. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? De la privacidad. Mi mundo es peligroso, Emma. Cuanto menos sepas, más segura estarás. Confía en mí. No confiaba en él en absoluto. Pero tampoco tenía muchas opciones, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Repasamos página tras página. Las condiciones de convivencia. Me mudaría al ático en una semana. Habría al menos 2 apariciones públicas al mes, más durante las campañas electorales o los grandes eventos empresariales. También habría presencia en las redes sociales. Tendría que mantener las cuentas y publicar ocasionalmente sobre nuestra relación, pero un equipo me ayudaría a gestionarlas. Y esto, dijo el segundo abogado, deslizando un documento aparte hacia mí. El acuerdo prenupcial. En caso de divorcio, usted renuncia a cualquier reclamación sobre los activos o participaciones empresariales existentes del señor Moretti. Recibirá la indemnización acordada. Nada más. No quiero su negocio, dije. Solo quiero lo que acordamos. Firme aquí, aquí y aquí. Me temblaba la mano al coger el bolígrafo. Ya estaba. Pensé en mi madre en esa cama de hospital, en el momento en que todo cambió. Pensé en la notificación de desahucio. Pensé en estar endeudada el resto de mi vida. Firmé. Dante firmó después de mí. Su firma era una audaz raya en la página. Luego se levantó y me tendió la mano de nuevo. Enhorabuena, prometida. ¿Cuándo es la boda? Pregunté, con voz hueca. En 2 semanas. Solo una pequeña ceremonia con la familia más cercana. Luego tendremos una recepción más grande para los socios comerciales. ¿En 2 semanas? No puedo planear una boda en 2 semanas. No tendrás que hacerlo. Tengo gente para eso. Miró su reloj. Hablando de eso, llegarán en 1 hora. ¿Qué gente? Un organizador de bodas, un asistente personal de compras y un asesor de peluquería y maquillaje. Necesitarás un guardarropa completo. Mi esposa no puede aparecer vestida así. Señaló vagamente mi vestido azul marino. Sentí cómo se me enrojecían las mejillas. Mi ropa no tiene nada de malo. Tampoco tiene nada de malo un Honda Civic, pero yo no conduzco uno. Al ver mi expresión, se suavizó un poco. Emma, no es nada personal. Es parte de la imagen que vendemos. Tienes que estar a la altura. A la altura de una esposa trofeo. A la altura de alguien que pertenece a mi mundo, aunque sea temporalmente. Quería discutir. Quería decirle que se metiera su dinero y su condescendencia por donde le cupieran. Pero ya había firmado los contratos y dado el primer paso hacia la jaula. Está bien, dije con voz tensa, pero me quedo con mi uniforme de camarera.
Algo que podría haber sido diversión se reflejó en su rostro. Me pareció justo. Las siguientes 3 horas fueron un torbellino de medidas, muestras de telas y gente que me hablaba como si fuera un maniquí en lugar de una persona. La organizadora de bodas, una mujer menuda llamada Patricia, que tenía un iPad y una voluntad de hierro, me hizo preguntas sobre flores y centros de mesa que no supe responder. Lo que usted crea mejor, repetí hasta que Dante finalmente intervino. Patricia, Emma confía en su experiencia. Que sea elegante y sencillo. Nada de esculturas de hielo, palomas, ni ninguna otra moda de Instagram que esté de moda esta semana. Por supuesto, señor Moretti, respondió Patricia, tomando notas. ¿Y la combinación de colores? Marfil dorado, respondió sin dudar. Siguiente pregunta. Tomaba decisiones con la misma eficiencia con la que probablemente dirigía su imperio. Rápido, decisivo y definitivo. Y de alguna manera, sin pedirme mi opinión sobre nada, consiguió elegir cosas que realmente me gustaban. El asistente personal de compras, Marco, era otra historia. Querida, tenemos que renovarlo todo, declaró, rodeándome como un tiburón. El pelo, el maquillaje, el vestuario, todo. Me gusta mi pelo, protesté. Es precioso, pero te oculta. Tenemos que mostrarte. Me pasó los dedos por mi largo cabello negro, tirando de él hacia un lado y hacia otro. Quizás unas capas y unos reflejos sutiles para resaltar tu estructura ósea. No, Emma. Puedes peinarlo como quieras para los eventos, pero no te lo vas a cortar ni teñir. Marco miró a Dante, esperando claramente su apoyo. En cambio, Dante se encogió de hombros. Dijo, no, sigue adelante. La sorpresa en el rostro de Marco casi me hizo sonreír. Pasamos otra hora mirando fotografías de vestidos, zapatos y bolsos. Cada vez que Marco sugería algo demasiado revelador o llamativo, yo lo vetaba. Y cada vez Dante me apoyaba. Necesita parecer sofisticada, no desesperada, le dijo a Marco. Piensa en dinero antiguo, no nuevo. Cuando todos se marcharon, yo estaba agotada. Me dejé caer en el sofá de la oficina de Dante, con la cabeza dando vueltas por todos los detalles, las decisiones y la realidad de lo que había comprometido. Dante sirvió 2 copas de vino y me ofreció una. Hoy te has mantenido firme. ¿Tenía otra opción? Siempre hay otra opción. Podrías haber dejado que te pisotearan. La mayoría de las mujeres en tu situación habrían hecho precisamente eso. Pero la mayoría de las mujeres en mi situación no se ven obligadas a contraer un matrimonio falso con un presunto jefe del crimen. Presunto jefe del crimen, corrigió, sonriendo levemente. Y tú no estás siendo obligada. Tú aceptaste. Hay una diferencia. Tomé un largo sorbo de vino. Estaba bueno, probablemente caro. Todo en su mundo era caro. ¿Cuándo me mudo? El viernes. Eso te da 3 días para arreglar tu apartamento actual. Despídete de tus vecinos. Empaqueta lo que quieras llevarte. Y si no tengo nada que valga la pena llevarse, entonces podremos empezar de cero. Se sentó en la silla frente a mí, tan cerca que nuestras rodillas casi se tocaban. Emma, sé que esto es abrumador, pero lo que dije lo dije en serio. Yo cumplo mis acuerdos. Si tú cumples con tu parte, yo cumpliré con la mía. Tu madre recibirá su tratamiento, tú obtendrás tu dinero y en 2 años podrás marcharte y no volver a verme nunca más. ¿Por qué suena demasiado bueno para ser verdad? Porque eres lo suficientemente inteligente como para saber que nada es realmente gratis. Removió el vino, observando cómo el líquido oscuro reflejaba la luz. Pero te prometo esto. No te haré daño. No te obligaré a hacer nada más allá de lo que hemos acordado. También te protegeré de cualquiera que intente hacerte daño. ¿Por qué alguien querría hacerme daño? Su expresión se ensombreció. Porque en el momento en que te conviertas en mi esposa, te convertirás en un objetivo. Mis enemigos te verán como una ventaja. Por eso tendrás seguridad, siempre, sin discusiones. El miedo me recorrió la espalda. ¿En qué me he metido? ¿Una jaula dorada? Dijo en voz baja. Pero al menos es dorada. El viernes llegó demasiado rápido.
Había pasado los 3 días anteriores empacando mis pocas pertenencias y despidiéndome de mi edificio de apartamentos. También tuve que explicarle a mi madre que había conocido a alguien y que me mudaba con él. La mentira me dejó un sabor amargo en la boca, pero la alegría en sus ojos cuando le conté sobre el nuevo plan de tratamiento hizo que valiera la pena. Me alegro mucho por ti, cariño, me dijo, apretándome la mano. Te mereces a alguien que te cuide. Ojalá supiera la verdad. La furgoneta de mudanzas que envió Dante era ridículamente grande para mis pertenencias. 3 cajas de ropa, algunos libros y unas cuantas fotos. Todo lo que poseía cabía en una esquina de la caja del camión. Cuando llegué al ático, había gente por todas partes. Los diseñadores de interiores estaban reorganizando los muebles. Un equipo técnico estaba instalando nuevos sistemas de seguridad. El personal traía percheros con ropa. Mi nuevo guardarropa había sido entregado mientras yo estaba fuera. Y en medio de todo eso estaba Dante, dirigiendo el caos con tranquila eficiencia. Tu habitación está lista, me dijo cuando me vio. La segunda puerta a la izquierda. El dormitorio principal está al final del pasillo. ¿Dónde va a vivir toda esta gente? Pregunté, señalando al personal. No viven aquí, respondió. Solo están instalándose. Esta noche solo estaremos nosotros. Solo nosotros. La idea me revolvió el estómago. Me acompañó a mi habitación y me detuve en la puerta, atónito. Era más grande que todo mi antiguo apartamento. Había una cama king size con sábanas de seda, un vestidor ya lleno de ropa y un cuarto de baño con una bañera tan grande que se podía nadar en ella. Esto es demasiado, susurré. Este es el estándar para mi esposa, respondió con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. El armario está lleno de artículos básicos. Marco traerá más opciones mañana. Hay un ordenador portátil en el escritorio si necesitas trabajar. La contraseña del Wi-Fi está pegada en él. Dejé mis 3 patéticas cajas en el suelo. De repente me sentí como una niña jugando a disfrazarse. Emma. La voz de Dante era ahora más suave. Me volví y lo vi mirándome, con una expresión indescifrable. Ahora este es tu hogar, dijo. Sé que todavía no lo sientes así, pero lo harás. Tómate tu tiempo para instalarte. Descansa. Vamos a cenar con mi abogado a las 8 para ultimar los preparativos de la boda, pero hasta entonces, el ático es tuyo. ¿Dónde estarás? En mi oficina. Tengo trabajo que hacer. Se detuvo en la puerta. Si necesitas algo, solo tienes que pedirlo. Hay un sistema de intercomunicación. Pulsa el botón junto a la cama y alguien vendrá. ¿Alguien? ¿Quién? ¿El personal? ¿El servicio de limpieza? ¿El chef? ¿La seguridad? Elige lo que quieras. Me dejó sola en mi prisión dorada. Deshice las maletas lentamente, colgando mi ropa barata junto a prendas de diseño que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Puse la fotografía de mi madre en la mesita de noche y ordené mis libros en la estantería. Novelas románticas y de suspense, gastadas y con las esquinas dobladas de tanto leerlas. Luego me senté en el borde de la cama y me permití llorar. No porque me arrepintiera de mi elección, sino porque mi antigua vida había desaparecido, empaquetada en 3 cajas y consumida por esta nueva existencia. Yo era Emma Chen, la futura señora de Dante Moretti. Un trofeo, un activo, una prisionera envuelta en seda y oro. Un golpe en la puerta me hizo secarme rápidamente los ojos. Sí, entró una mujer de unos 60 años, vestida con un sencillo vestido negro y con una amable sonrisa. Señorita Chen, soy Margaret, la ama de llaves. El señor Moretti me ha pedido que compruebe si necesita algo. Estoy bien, gracias. He preparado té en la cocina y hay almuerzo listo si tiene hambre. Ella dudó. Todo esto puede resultar un poco abrumador, pero se hace más fácil. Ya lo verá. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para él? 10 años. Es un buen hombre, señorita Chen. Complicado, sí. Sin duda es peligroso para sus enemigos, pero bueno con aquellos que están bajo su protección. Ella sonrió. Y ahora eso la incluye a usted. Después de que se marchara, fui a la cocina y encontré el té. Jazmín, mi favorito. ¿Cómo lo sabía? ¿También había investigado eso, junto con mi cuenta bancaria y mis facturas médicas? Llevé el té a la ventana y miré hacia la ciudad.
En algún lugar allá abajo mi madre estaba recibiendo la primera ronda de su nuevo tratamiento. Los medicamentos experimentales que podrían salvarle la vida gracias al trato que había hecho, porque me había vendido a un hombre al que apenas conocía. ¿Merecía la pena? Le susurré a mi reflejo. Merece la pena. Lo repetí hasta que casi me lo creí. La cena con el abogado fue insoportable. De repente, me di cuenta de que el abogado de Dante era el padre de Victoria, Robert Sterling. Repasó todos los detalles de la ceremonia nupcial con precisión clínica. La lista de invitados, los votos, las sesiones fotográficas para la prensa. Mañana anunciaremos el compromiso, explicó. Solo una simple declaración. El amor juvenil la había conquistado. Ese tipo de cosas. Los medios de comunicación se lo tragarán. ¿Y si investigan mi pasado?, pregunté. Estamos preparados para eso, respondieron. Soy la hija de inmigrantes que trabajaban en varios empleos para mantener a su madre enferma. Me ha conquistado el soltero más codiciado de la ciudad. Es un cuento de hadas. Les encantará. Dante se sentó a mi lado, con la mano apoyada en el respaldo de mi silla. Ya está desempeñando el papel de pareja posesiva y celosa. ¿Pero qué pasa con Victoria?, pregunté en voz baja. ¿No tendrá ella algo que decir al respecto? La expresión de Robert se tensó de forma casi imperceptible. Mi hija entiende los acuerdos comerciales. Estará bien. ¿Acuerdos comerciales?, repetí. ¿Eso era ella también? Emma. La voz de Dante tenía un tono de advertencia. No, es una pregunta razonable. Robert se recostó en su silla. Victoria y Dante se conocen desde la infancia. Había una expectativa, pero las expectativas cambian. Ella se adaptará. Yo lo dudaba. Había visto cómo Victoria miraba a Dante en la fiesta, como si fuera suyo, comprado y pagado. Sigamos adelante, continuó Robert. La ceremonia será en la finca Ashford. 200 invitados. Se controlará a la prensa. Solo se permitirá la entrada a los fotógrafos autorizados. Emma, tendrás que hacer una declaración a los medios de comunicación. Podemos escribirla por ti. Puedo escribir mi propia declaración. Ambos hombres me miraron sorprendidos. ¿Puedes?, preguntó Robert con tono condescendiente. No soy idiota, espeté. Puedo encadenar palabras sin tu ayuda. Emma es licenciada en literatura inglesa por la Universidad Estatal, dijo Dante en voz baja. Es más que capaz. Lo miré fijamente. ¿Cómo lo sabía? Yo no lo había mencionado. Robert carraspeó. Muy bien, redacta algo y envíamelo para que lo apruebe. Hablamos durante otra hora sobre la distribución de los asientos, la selección del menú, la luna de miel y un viaje de fin de semana a su finca en los Hamptons para guardar las apariencias, en habitaciones separadas, por supuesto. Cuando Robert se marchó, me dolía la cabeza. Pareces agotada, observó Dante. Estoy agotada. Esto es una locura. Todo. Bienvenida a mi mundo. Se sirvió un whisky. Acostúmbrate. Esto es solo el principio. ¿Cómo se puede vivir así? Cada movimiento está calculado y cada palabra medida. Con la práctica. Dio un sorbo y sus ojos se encontraron con los míos por encima del borde del vaso. Y por necesidad. En mi posición, un solo paso en falso podría costarle la vida a alguien. La naturalidad con la que lo dijo me heló la sangre. Debería irme a la cama, dije, levantándome. Emma. Me agarró de la muñeca al pasar, no con fuerza, solo lo suficiente para detenerme. Su mano estaba caliente. A pesar de la fuerza que podía sentir en ella, su agarre era suave. Gracias por qué. Por no huir. Por seguir adelante con esto. Sé que no es fácil. Me le estás pagando $5 millones. Eso hace que las cosas sean mucho más fáciles. ¿Es esa la única razón por la que estás aquí? ¿El dinero? Podría haber dicho que sí. Debería haber dicho que sí, pero algo en sus ojos me hizo decir la verdad. No, admití en voz baja. Es principalmente por mi madre. El dinero es solo un extra. Me soltó la muñeca, dejando un rastro de dedos sobre mi piel. Descansa un poco. Mañana anunciaremos nuestro compromiso al mundo. Me retiré a mi habitación, cerré la puerta y me apoyé contra ella, con el corazón latiéndome con fuerza. Esta era mi vida ahora, fingir con un hombre peligroso.
mentir al mundo y convertirme en alguien que no soy. Me puse el pijama y me metí en la cama, con las frescas sábanas de seda rozando mi piel. A través de la pared, Diao y Eon podía oír a Dante moviéndose en su habitación, la ducha encendiéndose, los suaves sonidos de él preparándose para acostarse. Me pregunté, no por primera vez, a qué me había comprometido realmente, qué precio pagaría por la vida de mi madre, y si cuando todo esto terminara, me reconocería a mí misma. El anuncio se hizo público a las 10 de la mañana. Estaba en la cafetería, sirviendo café a los clientes habituales de la mañana, cuando mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Mensajes de texto, alertas de redes sociales y llamadas perdidas de números que no reconocía. Me metí en la cocina y consulté las noticias en mi teléfono. El titular me dejó sin aliento. Moretti Air se compromete con una mujer misteriosa. Había una foto que ni siquiera recordaba que me hubieran hecho. Era de Dante y yo saliendo ayer de su edificio, con su mano en mi espalda. Parecíamos una pareja, como si realmente estuviéramos enamorados. El artículo era aún peor. Dante Moretti, director ejecutivo de Moretti Enterprises y uno de los solteros más codiciados de la ciudad, había anunciado ese día su compromiso con Emma Chen, de 26 años. Según fuentes cercanas a la pareja, Moretti se enamoró perdidamente de la trabajadora hija de inmigrantes chinos. La señora Chen, que tiene varios trabajos para mantener a su madre enferma, conoció al señor Moretti en un evento benéfico la semana pasada. Este romance relámpago ha culminado en un compromiso que sus amigos describen como predestinado. Romance relámpago, predestinado. Quería reír o gritar, o ambas cosas. Emma, mi jefa Rosie, apareció en la puerta, con el teléfono en la mano y los ojos muy abiertos. ¿Es cierto? ¿Estás comprometida con Dante Moretti? Sí, ha sido muy rápido. ¿Rápido? Cariño, no has dicho nada. ¿Cuándo lo conociste? La semana pasada, en un evento de catering. La expresión de Ross pasó de la sorpresa a la preocupación. Me conoce desde hace 3 años. Sabía lo de mi madre. Sabía lo mucho que había luchado. Emma, cariño, ¿estás segura de esto? Hay rumores sobre ese hombre. Sé lo que dice la gente. La interrumpí con delicadeza, pero él ha sido bueno conmigo. También se está haciendo cargo de los gastos médicos de mi madre. La comprensión se reflejó en sus ojos. Oh, cariño, tengo que hacerlo por ella. Por ella. Me abrazó y me envolvió en un aroma a café y rollos de canela. Entonces me alegro por ti, pero ten cuidado. ¿Me oyes? Y tienes que seguir viniendo a visitarme cuando te conviertas en una elegante esposa de la alta sociedad. No voy a dejarlo, le dije. Seguiré trabajando 3 días a la semana por las mañanas. ¿Te vas a casar con un multimillonario y aún así quieres trabajar en una cafetería? Ella se rió. Eres increíble, Emma Chen. El resto de mi turno fue una confusión de clientes haciendo preguntas y ofreciendo felicitaciones que no merecía, así como miradas de lástima de aquellos que habían leído entre líneas. Cuando me fui a las 2 de la tarde, estaba emocionalmente agotada. Un Mercedes negro me esperaba fuera. No era el chofer habitual de Dante, sino un hombre más joven, de mirada penetrante y con una pistola enfundada visible bajo la chaqueta. Señora Moretti, se corrigió. Quiero decir, señorita Chen, soy Marcus. El señor Moretti me ha enviado para llevarla a casa. ¿Puedo coger el autobús? El señor Moretti ha sido muy claro. Ya no cogerá el autobús. Era respetuoso, pero firme. Por favor, señorita, mi trabajo depende de que la lleve a casa sana y salva. Me subí al coche, sintiendo el peso de mi nueva realidad sobre mí como un sudario. Cuando llegué al ático, Dante estaba hablando por teléfono en su despacho en un italiano rápido. Me indicó con un gesto que esperara mientras terminaba su conversación con Kurt Efficiency. ¿Qué tal el trabajo?, me preguntó cuando colgó. Surrealista, respondí. Todo el mundo sabe que esa era la intención. Se movió alrededor de su escritorio y me di cuenta de que parecía cansado. Tenía ojeras y la mandíbula tensa. La respuesta ha sido interesante. En otras palabras, mis socios están sorprendidos. Los medios de comunicación se lo están comiendo. Victoria también está furiosa.
Te podría haber dicho que eso iba a pasar. Se adaptará. Lo dijo con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Esta noche tenemos nuestra primera aparición pública. Una cena en Morelos. Es un restaurante que tengo. La prensa estará allí, así que tenemos que aprovecharlo al máximo. ¿Qué es exactamente lo que vendemos? Que estamos enamorados, que no eres solo un acuerdo. Se acercó y se me cortó la respiración. Cuando te miro, veo a mi futura esposa, no una transacción comercial. Pero ¿cómo lo hacemos? Tócate. A menudo son los pequeños gestos, mi mano en tu espalda, tu mano en mi brazo. Contacto visual, sonríe como si disfrutases de mi compañía. Sus labios se curvaron. Sé que lo último requerirá algo de actuación. Eres muy gracioso, tengo mis momentos. Se acercó y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. El gesto fue íntimo y posesivo, natural y afectuoso. ¿Puedes hacerlo? Sentí un cosquilleo en la piel donde me había tocado. Puedo intentarlo. Bien, ponte el vestido negro, el que trajo Marco ayer. Déjate el pelo suelto. El collar de esmeraldas está en tu joyero. Tienes un joyero. Ahora tienes uno. Morelos era exactamente el tipo de restaurante que había imaginado. Tenía una iluminación tenue y manteles blancos, y los precios no aparecían en el menú porque, si tenías que preguntar, no te lo podías permitir. Nos sentamos en una mesa privada cerca de la ventana. Estábamos a la vista, pero separados de los demás comensales por un elegante biombo. Dante tenía razón sobre la prensa. Las cámaras dispararon sus flashes cuando entramos y los fotógrafos gritaron preguntas, que Dante ignoró con práctica facilidad. Su mano nunca abandonó mi espalda, cálida y firme a través de la fina tela de mi vestido. Sonríe, me susurró al oído cuando nos sentamos. Se supone que debes estar feliz. Forcé mis labios a curvarse, esperando que pareciera genuino. La comida fue un ejercicio de arte escénico. Dante pidió por los dos en un italiano impecable. Su mano encontró la mía sobre la mesa y su pulgar acarició mis nudillos. Cuando llegó el vino, insistió en servirme él mismo, con los ojos fijos en mi rostro como si yo fuera la única persona en la sala. «Se te da bien esto», le dije en voz baja. «¿Qué? ¿Fingir?» Algo brilló en su expresión. «¿Quién dice que estoy fingiendo?» Antes de que pudiera responder, un alboroto cerca de la entrada nos hizo levantar la vista a los dos. Victoria Sterling entró en el restaurante como un ángel vengador con sus zapatos de tacón de diseño. Su padre la seguía con una mirada a la vez arrepentida y furiosa. «Dante», dijo, con una voz que resonó en toda la sala, «tenemos que hablar». Todas las miradas del restaurante se volvieron hacia nosotros. Dante apretó la mandíbula, pero mantuvo la calma. «Victoria, no es el momento, ¿verdad?» Se detuvo junto a nuestra mesa, con los ojos azules ardientes. «¿De verdad vas a seguir adelante con esta farsa? ¿Casarte con una don nadie?» «Cuida tu tono», dijo Dante en voz baja. Pero había acero debajo. Se levantó y se colocó ligeramente entre Victoria y yo. «Emma es mi prometida. La tratarás con respeto». «¿Respeto?» Victoria se rió con voz frágil. «No es más que una camarera a la que estás utilizando para limpiar tu imagen. Todo el mundo lo sabe. Deberías haberme callado. Deberías haber dejado que Dante se encargara». Pero la misma ira que me había llevado a llamarle niño mimado volvió a surgir. «Si soy tan insignificante», dije, levantándome para enfrentarme a ella, «¿por qué te sientes tan amenazada?» Su rostro perfectamente maquillado se sonrojó. «No me sientes amenazada por ti. Podrías haberme engañado». Mantuve la voz firme, canalizando cada gramo de dignidad que tenía. «Pero, de nuevo, solo soy una camarera. ¿Qué sé yo?» La mano de Victoria se crispó como si quisiera abofetearme. Dante se movió rápidamente, agarrándole la muñeca en pleno movimiento. «Ya basta». Su voz era tranquila pero firme. «Robert, llévate a tu hija a casa ahora mismo». «Victoria, por favor». Robert Sterling dio un paso adelante, con el rostro pálido. «Esto no es...» «No te atrevas». Victoria me espetó, liberando su brazo del agarre de Dante.
No te atrevas a pensar que esto es real. Te está utilizando. Cuando haya terminado contigo, volverás a tu restaurante y yo seguiré aquí. Salió furiosa, con su padre corriendo tras ella y murmurando disculpas. El restaurante quedó en silencio. Probablemente todos los teléfonos del local estaban grabando. En cuestión de minutos, esto estaría en todas las redes sociales. Dante me cogió la mano y me la apretó suavemente. Siéntate, me dijo en voz baja. No dejes que vea que te ha afectado. Me senté, con las piernas temblando. En lugar de sentarse frente a mí, se sentó a mi lado, inclinando su cuerpo hacia el mío y creando una burbuja de intimidad a pesar de las docenas de miradas que nos observaban. Lo siento, dijo, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. Deberías haber imaginado que ella estaba enamorada de ti. Está enamorada de la idea que tiene de mí, de lo que nuestras familias esperaban. Llamó al camarero, que apareció al instante. Queremos la cuenta, pero no hemos comido. Nos vamos ya. Su tono no dejaba lugar a discusión. En el coche, con la mampara de privacidad levantada, Dante finalmente perdió la compostura. Se pasó la mano por el pelo y exhaló bruscamente. Ha sido un desastre. ¿Habrá consecuencias para ti? Quiero decir, Robert suavizará las cosas. Victoria no sabe manejar bien los cambios. Me llamó don Nadie. No eres un don Nadie. Se volvió hacia mí en el interior oscuro del coche. Te has defendido bien esta noche. La mayoría de la gente se derrumba cuando Victoria ataca. He lidiado con cosas peores que las rabietas de las chicas ricas. No lo dudo. Sus ojos escudriñaron mi rostro. ¿Estás bien? La pregunta me pilló por sorpresa. ¿Por qué no iba a estarlo? Porque esto es más difícil de lo que debería ser. El escrutinio, los ataques. Yo te metí en esto. Te metí en mi lío. Yo sabía en lo que me metía. ¿Y tú? Levantó la mano como si fuera a tocarme la cara, pero se detuvo justo antes, con la mano suspendida en el espacio entre nosotros. No estoy segura de haberlo hecho. El momento se prolongó, cargado de algo que no podía nombrar. Entonces su teléfono vibró, rompiendo el hechizo. Miró el mensaje y maldijo entre dientes. Tengo que ocuparme de algo. Marcus te llevará a casa. ¿Y tú? Tengo una reunión. No me esperes despierta. Ya estaba escribiendo una respuesta, su atención centrada en asuntos de negocios. El hombre vulnerable de hacía unos momentos había desaparecido, sustituido por la máscara del director ejecutivo. Cuando llegamos al ático, no salió del coche. Solo me cogió de la mano antes de que pudiera marcharme. Emma. Esperó a que lo mirara. ¿Qué dijo Victoria sobre que yo te estuviera utilizando? ¿No es eso exactamente lo que estás haciendo? Su pulgar rozó mis nudillos. Quizá al principio, pero no eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Alguien más fácil, más suave y más dócil. Una leve sonrisa. No eres nada de eso. Siento decepcionarte. No me has decepcionado. Soltó mi mano. Descansa un poco. Mañana tenemos la prueba de vestidos. Salí del coche y lo vi alejarse. Todavía sentía un cosquilleo en las manos donde me había tocado. Arriba, el ático me parecía demasiado grande y silencioso. Margaret había dejado la cena en la cocina, un plato de pasta con un nombre italiano elegante que no sabía pronunciar. Comí mecánicamente, mirando mi teléfono mientras Internet analizaba mi encuentro con Victoria. El compromiso de Moretti era tendencia. La gente tomaba partido, algunos me defendían como la verdadera mujer que había conquistado el corazón de Dante, mientras que otros me llamaban cazafortunas que lo había atrapado. Los fans de Victoria eran despiadados, pero los de Dante también. Apagué el teléfono y me fui a la cama, pero no podía dormir. En lugar de eso me quedé tumbada en la oscuridad escuchando a Dante volver horas más tarde. Sus pasos en el pasillo, el sonido de su puerta al cerrarse, la ducha encendida. Me preguntaba qué tipo de reunión requería que alguien se duchara después. Me preguntaba con qué tipo de hombre había aceptado casarme y si estaba metida en un lío o exactamente donde debía estar. Las 2 semanas siguientes fueron una vorágine de pruebas, citas y apariciones públicas cuidadosamente preparadas. Dante y yo caímos en una rutina.
Desayunábamos juntos antes de que él se fuera a la oficina y cenábamos cuando su agenda lo permitía. Montábamos un espectáculo cada vez que había cámaras presentes y en algún momento de la actuación algo empezó a cambiar. Recordaba que tomaba el café solo con un terrón de azúcar. Empezó a comprar té de jazmín a granel porque le había comentado que me gustaba. Se daba cuenta cuando estaba cansada y me mandaba a la cama temprano en lugar de llevarme a otro evento. Pequeñas cosas, probablemente insignificantes, pero que se iban sumando. Una noche, una semana antes de la boda, lo encontré en su estudio a las 2 de la madrugada, con papeles esparcidos por el escritorio y una copa de whisky en la mano. ¿No puedes dormir?, le pregunté desde la puerta. Levantó la vista, sorprendido. ¿Te he despertado? No, estaba leyendo. Señalé el libro que tenía en la mano. Una de mis novelas románticas con las esquinas dobladas. ¿En qué estás trabajando? En los detalles de un nuevo proyecto. Nada interesante, pero él parecía agotado. Las ojeras eran más profundas de lo habitual. Me acerqué a su escritorio y cogí el whisky. ¿Cuánto has bebido? Lo suficiente. Eso no es una respuesta. Dejé el vaso fuera de su alcance. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste toda la noche? No lo recuerdo. Se recostó en su silla y me miró con sus ojos oscuros. ¿Por qué estás despierta? Estoy muy nervioso por la boda. Es solo una actuación, como todo lo demás. ¿Lo es? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Su expresión cambió, volviéndose cautelosa y curiosa. ¿Qué quieres decir? A veces parece real. La forma en que tú... Me callé, sin saber cómo terminar. La forma en que tú qué... Me miras. Me tocas como si esto no fuera solo un negocio. Hubo un silencio entre nosotros, cargado de cosas que no se dijeron. Emma. Su voz era áspera. Deberías irte a la cama. ¿Por qué? Porque si te quedas, voy a decir cosas que no debería. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Cómo qué? Se levantó bruscamente y rodeó el escritorio hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el whisky en su aliento y el sándalo de su colonia. Estaba tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Como el hecho de que esto dejó de ser solo un negocio en el momento en que me llamaste mimada, dijo en voz baja. Como el hecho de que pienso en ti constantemente. Me pregunto qué estarás haciendo. Si eres feliz. Si se detuvo. Vete a la cama, Emma. Y si no quiero, entonces ambos estaremos en problemas. El aire entre nosotros crepitaba de tensión. Debería haberme ido, debería haber puesto distancia entre nosotros. Esto era solo un contrato, un acuerdo, nada más. Pero no me moví. Él tampoco. Dante. Lo que fuera que iba a decir se vio interrumpido por el sonido de su teléfono. Sonó estridente en el silencio. Maldijo y respondió. Su expresión se ensombreció mientras escuchaba. ¿Cuándo? Una pausa. Estaré allí en 20 minutos. Colgó y me miró. El arrepentimiento era evidente en sus ojos. Tengo que irme a las 2 de la madrugada. Los negocios no tienen un horario regular. Cogió su chaqueta. Haré que la seguridad se quede en el ático esta noche. No te vayas sin Marcus. ¿Va todo bien? Lo estará. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Emma, ¿de qué estábamos hablando? Lo sé. Olvídalo. Es tarde. Los dos estamos cansados. Pero cuando se marchó, supe que ninguno de los dos lo olvidaría. Sabía que en algún momento entre la firma del contrato y ese momento, aquello se había convertido en algo más que un simple acuerdo comercial. Al menos para mí, no estaba segura de lo que eso significaba ni de lo que iba a hacer al respecto. Below 5, final. El día de la boda, el sol dorado y mi creciente temor se entremezclaban. Me quedé de pie en la suite nupcial de la finca Ashford, mirando mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. El vestido era impresionante, seda marfil que fluía como el agua, delicadas mangas de encaje, una cola que se arrastraba detrás de mí como luz de luna derramada. Mi cabello estaba peinado en suaves ondas y sujeto con horquillas vintage de perlas. El collar de esmeraldas que me había regalado Dante brillaba contra mi piel. Parecía una novia, pero me sentía como una impostora.
Estás preciosa, cariño, dijo mi madre desde su silla de ruedas, con lágrimas corriendo por su rostro. El tratamiento estaba funcionando. Volvía a tener color en las mejillas y fuerza en la voz. Estaba lo suficientemente bien como para venir, que era lo único que yo quería. Es un hombre afortunado. Si supiera la verdad. Gracias, mamá. Me arrodillé con cuidado a su lado, pendiente del vestido. ¿Cómo te encuentras? Como si estuviera viendo a mi hija casarse con un buen hombre. Me acarició la cara con sus manos temblorosas. Sé que lo has hecho por mí, Emma. Las facturas médicas, el tratamiento. No soy tonta. Se me paró el corazón. Mamá. Pero también veo cómo te mira. Sonrió entre lágrimas, como si fueras la única persona en la habitación. Eso no es falso, cariño. Es real. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Patricia entró, aferrándose a su iPad como si fuera un salvavidas. 5 minutos, Emma. ¿Estás lista? No, sí. Sacaron a mi madre en silla de ruedas para que ocupara su lugar, dejándome sola con mi reflejo y mis pensamientos acelerados. Durante las últimas 2 semanas, Dante y yo habíamos estado girando uno alrededor del otro como gatos cautelosos, lo suficientemente cerca como para sentir el calor, pero con cuidado de no tocarnos. Después de aquella noche en su estudio, él se había distanciado y vuelto a comportarse de forma profesional, pero yo le pillaba mirándome cuando creía que yo no le veía. La intensidad de su mirada me dejaba sin aliento. Se suponía que esto iba a ser sencillo. Un contrato, 2 años de trabajo y luego libertad. Pero nada relacionado con Dante Moretti era sencillo. La música cambió, era mi señal. Respiré hondo, levanté la barbilla y salí al pasillo, donde me esperaba mi acompañante. Robert Sterling, precisamente él, dijo, ofreciéndome su brazo con una sonrisa forzada. Victoria envía sus disculpas, dijo en voz baja mientras caminábamos. No se encuentra bien. Seguro que sí. Por si te sirve de algo, Emma, creo que eres buena para él. Dante ha estado diferente estas últimas semanas, más alegre, de alguna manera. No supe cómo responder, así que no dije nada. Las puertas dobles se abrieron y 200 rostros se volvieron hacia mí, pero yo solo veía uno, el de Dante. Dante estaba de pie junto al altar con un traje gris oscuro, el pelo oscuro perfecto y una expresión indescifrable. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, algo cambió. Su máscara se resquebrajó por un segundo y lo que vi debajo me hizo flaquear las rodillas. Ansia, posesividad y algo que se parecía aterradoramente a una emoción real. Caminé por el pasillo en piloto automático, hiperconsciente de las cámaras, los susurros y el peso de tantas miradas fijas en mí. Cuando llegué al altar, Robert colocó mi mano en la de Dante y sus dedos se cerraron alrededor de los míos. Cálidos, firmes, reales. «Estás preciosa», murmuró, lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera oírlo. «Tú también estás muy guapo». Una sonrisa peligrosa se dibujó en su rostro. La ceremonia fue una nebulosa. Recité los votos que había memorizado, pero que no sentía, promesas de amor, devoción y eternidad. La voz de Dante era firme y sus respuestas fueron perfectas. La actuación fue impecable hasta que el oficiante dijo, «Puedes besar a la novia». La mano de Dante se levantó para abofetearme y su pulgar rozó mi pómulo. «Última oportunidad para huir», susurró. «Ya es demasiado tarde». «Sí», asintió. «Lo es». Entonces me besó. Se suponía que iba a ser sencillo. Solo un breve roce de labios para las cámaras. Pero en el momento en que su boca tocó la mía, algo se encendió. Su otra mano encontró mi cintura y me atrajo hacia él. Mis dedos se aferraron a su chaqueta. El beso se intensificó y se volvió real, crudo y totalmente inapropiado para una iglesia. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, la multitud estalló en aplausos. Pero lo único que podía ver era la mirada en los ojos de Dante. No había máscara ni actuación, solo deseo puro y sin filtros. «Señora Moretti», dijo. El nombre sonaba como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. La recepción se celebró en el gran salón de baile de la finca. Todo era cristal y oro,
con cientos de invitados vestidos con ropa de diseño y champán, fluyendo como el agua. Dante y yo nos movíamos entre la multitud como si hubiéramos estado haciendo esto toda nuestra vida. Su mano nunca abandonó mi espalda y mi sonrisa nunca vaciló. Bailamos para las cámaras con sus brazos alrededor de mí y su aliento cálido en mi oído. Lo estás haciendo bien, dijo. Tú también. Una actuación digna de un Oscar. ¿Es eso lo que crees que es? Lo miré, escudriñando su rostro. ¿No lo es? Antes de que pudiera responder, un alboroto cerca de la entrada atrajo la atención de todos. La música se detuvo. Las conversaciones se apagaron. Entró un hombre alto, de cabello plateado, vestido con un traje caro que gritaba «dinero antiguo». Pero fue la amenaza que emanaba de él en oleadas lo que me puso la piel de gallina. Lo flanqueaban 4 hombres que parecían haberse comido clavos para desayunar. El cuerpo de Dante se tensó y su mano en mi cintura se apretó dolorosamente. «Marco Santini», dijo en voz baja, y pude oír la rabia apenas controlada en su voz. «¿Quién?» «El antiguo socio de mi padre, mi enemigo». Me soltó y dio un paso adelante. «Quédate aquí», dijo, pero yo le agarré del brazo. «Dante, Emma». Me miró con ojos fríos y vacíos. El hombre al que había empezado a conocer había desaparecido, sustituido por alguien peligroso. «Quédate aquí». Cruzó el salón de baile, y sus hombres salieron de las sombras para flanquearlo. Los dos grupos se encontraron en el centro de la pista de baile, como ejércitos enfrentados. «Moretti», dijo Santini, con voz que resonó en la sala silenciosa. «Enhorabuena por tu boda. No me invitaron, pero vine de todos modos». «No eres bienvenido aquí», dijo Dante con voz plana y controlada. «No, pero tenemos mucho de qué hablar», continuó mirando a Moretti a los ojos, como la disputa territorial en el muelle o el envío que desapareció la semana pasada. Su sonrisa era depredadora. «Tu hermosa nueva esposa». El hielo inundó mis venas. «Tócala y te mataré», dijo Dante con sencillez. Santini se rió. «Qué pasión, pero verás, Dante, el matrimonio te debilita. Te da algo que perder, algo que yo puedo quitarte». Todo sucedió a la vez. Los hombres de Santini se movieron. También los de Dante. Los invitados gritaron y se apresuraron hacia las salidas. Pude oír el inconfundible sonido de las armas al desenfundarse. Entonces apareció Dante, me agarró de la mano y me empujó hacia una salida lateral. ¡Corre!» Salimos disparados por las puertas y corrimos por el pasillo, rodeados por su seguridad. Detrás de nosotros había gritos, disparos y caos. «¿Qué está pasando?», jadeé. «Ha venido a enviar un mensaje, que ahora soy vulnerable y que puede llegar a mí a través de ti». Llegamos a una habitación segura. Tenía paredes reforzadas y no tenía ventanas. Dante me empujó dentro mientras sus hombres tomaban posiciones fuera. «Cierra la puerta», ordenó. «No la abras para nadie más que para mí». «¿Dónde vas a terminar esto?». Sus ojos estaban negros y vacíos, llenos solo de fría furia. «Quédate aquí, Emma. Lo digo en serio». Se dio la vuelta para marcharse, pero yo le agarré de la chaqueta. «Dante, espera». «No puedo». Se apartó. «Si no me encargo de esto ahora, nunca dejarán de venir. Nunca dejarán de intentar utilizarte contra mí». «Pues déjalos. No vale la pena morir por ello». Algo brilló en su expresión. «Te equivocas. Tú vales la pena morir por ti». Antes de que pudiera procesar eso, se había ido. Cerré la puerta con manos temblorosas. Me desplomé en el suelo con mi vestido de novia y escuché gritos amortiguados y el estruendo lejano de disparos. Esa era mi vida ahora. Violencia, peligro y un marido que acababa de admitir que valía la pena morir por mí. Un marido al que había empezado a querer más de lo que debía. Los minutos parecían horas. Conté los latidos de mi corazón y mis respiraciones. Cualquier cosa para evitar perder la cabeza. Por fin, por fin. Llamaron a la puerta. «Emma». La voz de Dante sonaba áspera y cansada. «Soy yo, abre». Me apresuré a abrir la puerta. Allí estaba, sin la chaqueta del traje y con la camisa blanca salpicada de sangre. Pero estaba vivo. «¿Estás herido?».
Le agarré por los brazos buscando heridas. No es mi sangre. Entró y cerró la puerta. Se acabó. Los hombres de Santini se han ido. Ya no será un problema. ¿Qué significa eso? Significa que me he encargado de ello. Su voz era plana y vacía. Miré al hombre con el que me había casado, un extraño con sangre en la camisa y muerte en los ojos. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber salido corriendo y gritando. En cambio, alcé la mano y le toqué la cara. Se estremeció como si le hubiera quemado. Emma, no, no, ¿qué? No me toques. No me importa que casi te maten. Mi voz se quebró. No me enamore de ti. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una confesión. Levantó las manos para agarrarme las muñecas, pero no me empujó. No puedes. Esto es entre nosotros. No es real, ¿verdad? Me acerqué. ¿Cuándo dejó de ser falso, Dante? ¿Cuando empezaste a recordar cómo me gusta el café? ¿Cuando me miraste durante la ceremonia como si fuera la única persona en el mundo? ¿Cuando dijiste que valía la pena morir por mí? No debería haber dicho eso, pero lo hiciste. Liberé una mano y la coloqué sobre su corazón. Latía con fuerza. Dime que esto sigue siendo solo trabajo. Si dices que no sientes nada, te creeré. Me miró fijamente durante un largo momento. Podía ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Entonces se derrumbó. Su boca se estrelló contra la mía, hambrienta, desesperada, real. Sus manos me rodearon la cara y se deslizaron entre mi cabello, destrozando el cuidado peinado. Agarré su camisa y lo acerqué a mí, saboreando el whisky, el peligro y algo inconfundiblemente suyo. Tropezamos hacia atrás hasta que choqué contra la pared, con su cuerpo presionando contra el mío y una de sus manos apoyada junto a mi cabeza. Este beso no se parecía en nada al del altar. Era crudo y honesto. Era todo lo que habíamos estado reprimiendo. Esto es un error, susurró contra mis labios. Probablemente deberías huir de mí, de esta vida. Demasiado tarde. Lo besé de nuevo. Ya he firmado el contrato. Se apartó lo justo para mirarme, con sus ojos buscando los míos. Emma, dijo, si hacemos esto, si lo hacemos realidad, no habrá vuelta atrás. Mi mundo es peligroso. A mis enemigos no les importará que seas inocente. Te utilizarán contra mí. Lo han intentado esta noche y volverán a intentarlo. ¿Podrás vivir con eso? Pensé en mi madre, que está a salvo y recuperándose gracias a él. Pensé en las últimas semanas, viéndolo ser despiadado en los negocios pero gentil conmigo, y en el hombre detrás de la máscara que recordaba mi pedido de café y me compraba té de jazmín. ¿Podrás vivir dejándome ir?, le pregunté. Algo se quebró en su expresión. Lo último que le quedaba de control se hizo añicos. No, dijo, que Dios me ayude. Entonces dejó de intentar apartarme. Me besó de nuevo, esta vez con más delicadeza, y me pareció una promesa. Como si nos estuviéramos eligiendo a pesar de que todo nos decía que no lo hiciéramos. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja. Lo sé, 2 años no serán suficientes. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? No quiero una esposa temporal, Emma. Te quiero a ti. Se detuvo como si le costara encontrar las palabras. Te quiero de verdad, sin contratos, sin plazos, solo nosotros. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sé que eres terca, valiente y que luchas cuando otros se acobardarían. Sé que trabajas hasta el agotamiento por las personas que quieres. Sé que me ves tal y como soy, mi verdadero yo. Y no tienes miedo. Su pulgar acarició mi mejilla. En algún lugar entre odiarme y tolerarme, sé que empezaste a preocuparte por mí. Sé que me enamoré de ti desde el momento en que me llamaste malcriada. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. Esto es una locura. Pero la mayoría de las cosas buenas lo son. Se apartó ligeramente. Pero necesito que entiendas lo que estás aceptando. No será fácil. Mi vida es complicada y peligrosa. Habrá amenazas y ataques de los que no podré protegerte. Entonces enséñame a protegerme a mí misma, dije. La sorpresa se reflejó en su rostro.
Si voy a ser tu esposa, tu verdadera esposa, no puedo ser indefensa. Enséñame a manejar las amenazas, a navegar por tu mundo y a ser lo suficientemente fuerte como para estar a tu lado en lugar de detrás de ti. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Era la primera sonrisa auténtica que le veía. Sigues sorprendiéndome. Bien. No me gustaría ser aburrido. Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad, y su beso sabía a nuevos comienzos. 3 meses después, estaba en la oficina de Dante, ahora nuestra oficina, revisando los contratos para el nuevo refugio que íbamos a abrir. La Fundación Moretti, dedicada a ayudar a las familias a pagar la asistencia médica. Fue idea mía, con su dinero y nuestro proyecto conjunto, señora Moretti. Margaret llamó a la puerta abierta. Su madre está aquí. Hágala pasar. Mi madre entró, caminando sin ayuda ahora que el cáncer estaba en remisión. Parecía sana y llena de energía, años más joven que en aquella cama de hospital. Emma, cariño, dijo, abrazándome con fuerza. No puedo quedarme mucho tiempo. Tengo turno de voluntariado en el refugio, pero quería traerte esto. Me entregó una caja de sus famosas galletas de almendra y el olor familiar me hizo sonreír. No tenías por qué. Lo quería hacer por ti y por Dante. Echó un vistazo a la oficina. Hablando de él, ¿dónde está tu marido? Está reunido con los contratistas. Volverá pronto. Bien, quiero darle las gracias de nuevo por todo lo que ha hecho. Me apretó la mano. Me le equivoqué en la boda cuando dije que lo habías hecho por mí. Mamá, al principio fue así, pero en algún momento se convirtió en algo real. Lo veo en tus ojos cuando lo miras y en los suyos cuando te mira a ti. Sonrió como si le hubieras regalado la luna. Sentí un calor en el cuello. Es complicado. El amor suele serlo. Me besó en la mejilla. Estoy orgullosa de ti, cariño. Encontraste tu fuerza interior y la utilizaste para crear algo hermoso. Después de que se marchara, me quedé de pie junto a la ventana contemplando la ciudad. Desde allí arriba, todo parecía pequeño y manejable. Pero ahora sabía que no era así. Sabía que el peligro acechaba en las sombras, que los enemigos tramaban algo y que el precio de amar a Dante Moretti era una vigilancia constante. Sin embargo, también sabía que merecía la pena. Con los brazos de Dante rodeándome por detrás, me recosté contra su pecho. ¿Cómo ha ido la reunión?, le pregunté. Productiva. Se ha aprobado el proyecto de desarrollo del paseo marítimo. Me dio un beso en la sien. ¿Cómo está tu madre? Bien, feliz. Ha traído galletas. Siempre trae galletas. Podía oír la sonrisa en su voz. Creo que está intentando engordarme. ¿Está funcionando? Quizás. Me giró entre sus brazos y sus ojos oscuros se suavizaron al encontrarse con los míos. Tengo algo para ti, dijo. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo. No era el enorme diamante que llevaba para lucirlo, sino algo más sencillo. Una fina banda de oro con una sola esmeralda. ¿Qué es esto? Es el anillo de compromiso que te habría dado si hubiéramos hecho las cosas como es debido. Si te hubiera cortejado como es debido, me hubiera ganado tu confianza y te hubiera pedido que te casaras conmigo porque nos amábamos y no por un contrato. Las lágrimas nublaron mi visión. Dante, sé que no podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar cómo empezaron las cosas, pero quiero que tengas esto de todos modos, como promesa de que, a partir de ahora, cada día te elegiré a ti, no por un contrato o un acuerdo, sino porque te amo. Las palabras me golpearon como una fuerza física. Nunca las había dicho antes, no así. Yo también te quiero, susurré, hombre irritante, peligroso e imposible. Me deslizó el anillo en el dedo junto al de boda. Sigues pensando que soy un mimado. Por supuesto. Me puse de puntillas para besarlo. Seguirías pensando que soy terca, ¿verdad? Él me devolvió el beso, profundo y lento. Pero tú eres mi camarera terca, que me llama matón, y yo soy tu jefe mafioso mimado que te ha enamorado. Nos quedamos allí, abrazados, con la ciudad extendiéndose a nuestros pies. Habíamos empezado como dos extraños unidos por un contrato, pero habíamos encontrado algo real en la actuación. Pensé en la chica aterrorizada que derramó vino sobre el traje de un hombre peligroso
y aceptó casarse con él para salvar a su madre. Pensé en lo segura que estaba de que podría mantener su corazón bajo llave. Esa chica ya no existía. En su lugar, había una mujer que había aprendido a ser fuerte y a luchar a pesar del peligro. Una mujer que había encontrado su hogar en los brazos de un hombre del que todos le habían advertido. Sin remordimientos, preguntó Dante en voz baja. Miré el anillo en mi dedo, al hombre que me lo había dado y a la vida que estábamos construyendo juntos. Ni uno solo. Me besó de nuevo y a través de la ventana pude ver nuestro reflejo. Dos personas entrelazadas, inseparables y reales. El contrato que nos había unido hacía tiempo que había quedado en el olvido, sustituido por algo infinitamente más vinculante. Amor, elección para siempre. Si eso me convertía en una tonta, estaría feliz de serlo por el resto de mi vida. Porque, como había aprendido, algunas jaulas merecían la pena, especialmente cuando estaban doradas con amor y construidas sobre la confianza, abiertas desde dentro. Esta era mi vida ahora, mi elección, mi amor. No cambiaría nada.